grande, ha de callar el viento y ponerse el sol. Todo llega en mí, sangre, polvo y sudor. Ven, Señor, ¿dónde estás que no vienes? Y al amanecer todo vuelve a renacer, al saber que al final nos esperas. Y a esta hora de la mañana en Radio María compartimos el espacio confirmando nuestra fe en Navidad. Ya está con nosotros el padre Jair Bolaños. Hoy nos trae el tema Adoradores de Belén. Y también nos puede seguir a través de nuestro Facebook oficial Radio María Perú. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Confirmando en la Fe desde Radio María. Y el día de hoy vamos a tocar un tema en la que es importante que lo tengamos y necesario para todos nosotros como católicos, como cristianos, adoradores de Belén, del Belén. ¿Por qué tocar este tema y por qué es importante para nosotros? Es importante debido a que en la actualidad no podemos negar de que hay dos caminos para vivir esta Navidad. El primer camino, lógicamente, es el que nos ofrece la Iglesia, el que nos muestra la Iglesia, y que es lo que significa la Navidad. La Navidad significa nacimiento, natividad, nacimiento del Verbo que se ha hecho carne y ha puesto su morada en nosotros. Es decir, la Navidad cristiana, la verdadera Navidad. El verdadero significado de la Navidad nos lo muestra la Iglesia. Es decir, la celebración en la fe y como centro Jesús, el Verbo de Dios que se ha hecho carne, el nacimiento, el Belén. Y la otra Navidad, que es la falsa Navidad, la que yo llamo la falsa Navidad, que es la Navidad comercial, que no nos conduce hacia lo que significa, hacia lo que es la esencia de la Navidad. La esencia es lo que hace que una cosa sea lo que es. Y esta Navidad comercial está llena de consumismo y entretenimiento. Vamos a detenernos primero para luego al final profundizar el significado verdadero de la Navidad. La Navidad comercial, la Navidad cristiana. Por eso es importante, primero, prepararnos en el tiempo de Adviento con armar un buen nacimiento, con prepararnos sobre todo sacramentalmente, confesarnos, comulgar, hacer actos de caridad, ofrecerle al Señor porque quiero que Él habite en mi vida, en mi alma, nazca, crezca para que nosotros podamos dar frutos de vida eterna. Eso no lo podemos obtener con una Navidad comercial, con una Navidad disque Navidad de consumismo. ¿Y quiénes son las figuras en la Navidad comercial? El famoso Papá Noel o Santa Claus que nunca existió, que es una imitación barata de lo que es el verdadero, lo que es San Nicolás de Bari. San Nicolás de Bari, obispo, lógicamente de Bari, no era quien en el momento de que llegaba la Navidad y le daba regalos a los niños, sino San Nicolás de Bari era quien ayudaba
a los necesitados, al pobre. Pero también San Nicolás de Bari es quien defendió la fe cristiana, la fe católica, la fe en el Dios Trinitario, porque en el tiempo en el cual él vivió, se desató la herejía de Arrio, el arrianismo, en la que se negaba la divinidad de Cristo. Por eso en ese contexto, y justo en este año la iglesia está celebrando los 1700 del Concilio de Nicea, en la cual participó San Nicolás de Bari y Arrio, y por ahí existe un cuadro en el cual San Nicolás de Bari le da un puñetazo a Arrio. ¿Por qué? Porque hubieron muchos obispos herejes que negaban de que Jesús sea verdadero Dios. Y en cambio, la figura comercial que se le da hoy de una Navidad que no es que no es la Navidad que Dios nos ha dado por medio de su iglesia, es esta figura de los regalos que no es propio de la Navidad. En segundo lugar, el otro enfoque es en el que, lamentablemente, hay muchos católicos que están metidos en este punto y es el que creo yo que más se propaga en el mundo entero y sobre todo entre católicos, que es el consumismo, es decir, el comprar. Cuando el centro de la Navidad es el Belén, el centro de la Navidad es Jesús, el Verbo de Dios que se ha hecho carne para poner su morada en nosotros. Y cuando nosotros como cristianos nos dedicamos mucha gente se desespera o canaliza la Navidad con el comprar cosas. Cada año hay que comprar cosas para el árbol. Cada año hay que comprar electrodomésticos. Muchos todavía tienen muy buenos electrodomésticos y quieren seguir comprando, porque ya es como que se ha implantado un chip en muchas personas y en muchos católicos en el que llega la Navidad y obligatoriamente tengo que comprar. Obligatoriamente tengo que consumir electrodomésticos. Incluso hay gente que compra cosas que no necesitan. Entonces, esa Navidad se convierte en superficialidad. Estamos en el mundo del comprar, en la competencia. ¿Quién tiene mejores cosas en su casa o quién compra mejores cosas? Mejor televisor, mejor refrigeradora, mejor cocina. Está bien renovar, pero el cristiano debe tenerse realmente hoy necesito comprar. ¿Y por qué no compro en otra época del año? En otro mes. ¿Por qué necesariamente en este mes? ¿No será que me estoy desviando y Jesús no es el centro y el centro es de repente querer llenar un vacío, de querer sentirme importante o de competencia frente a los hermanos de sangre, a los amigos, a los vecinos, a los hermanos de la parroquia? Entonces, hay una necesidad, parece ser que hay una necesidad de llenar un vacío en la cual no dejamos que habite Jesús, que nace, que quiere nacer, que quiere estar en lo más profundo de nuestro ser y habitar. Como dice el Evangelio de San Juan, vino a los suyos y los suyos no la recibieron. En ese tiempo eran los judíos, pero hoy los suyos somos nosotros porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y es importante que nos preguntemos, como cristianos, ¿estoy desviando mi vida en esta Navidad que se acerca? ¿Me estoy dedicando a consumir, comprar? El centro de esta Navidad, este poco tiempo de Adviento que queda y de esta Navidad es
Jesús o es para que habite en mí o lo estoy llenando de comprar, consumir, regalos, fiestas, chocolatadas? O de repente mi ofrecimiento a Jesús es darle algo a un necesitado, a una familia que no tiene que comer, sin necesidad de trompetear para que no sepa lo que hace nuestra mano derecha, lo que hace la izquierda. Es decir, sin necesidad de colgarlo en las redes. Ese es mi ofrecimiento al Señor porque quiero que nazca, quiero que crezca y quiero dar frutos de vida eterna y quiero ser el mejor cristiano y quiero amarle con todo el corazón. Porque esta es la base de que si nosotros en Navidad adoraremos al Belén. Por eso nos centramos y es importante preguntarnos si me preocupo más por el intercambio de regalos, las cenas lujosas, si cuando llegue el momento de las 12 de la noche el niño Jesús es el centro, o me preocupo más por si salió mejor la comida, o si no, o si me voy al otro lado y en la esquina de la casa vamos a adorar y cantar villancicos al niño que ha nacido. Me preocupo más por las decoraciones o por el centro de esta Navidad que es Jesús y toda la familia dirigiéndose hacia Jesús. Nos estamos preocupando más por los regalos, los juguetes, la ropa. Mucha gente gasta mucho dinero en ropa, pero ¿es necesario en este tiempo? ¿Lo necesitamos en este tiempo? ¿Me ayuda a seguir a Jesús o no? ¿O realmente estamos siguiendo una falsa Navidad que es la comercial, en la que Jesús no nace en nuestras vidas, ni habita, ni es el centro? Nos vamos a una pausa y luego retomamos el programa. En Radio María estamos compartiendo, confirmando nuestra fe en Navidad junto al Padre Jair Bolaños con el tema Adoradores de Belén. Radio María, el proyecto de María que debemos apoyar todos los que la amamos. Continuamos. Muy bien, continuamos con el programa y ahora nos centraremos en lo que realmente es la Navidad cristiana, la verdadera Navidad, la Natividad del Señor. El centro es Jesús mismo. El centro, Jesús. Nosotros dirigiéndonos en fe, esperanza, adoración, en familia, asistir a la misa, lecturas bíblicas, villancicos tradicionales,
la oración familiar, la decoración del Belén, la caridad. En eso consiste la verdadera Navidad. Por eso, los verdaderos adoradores, como cristianos, estamos llamados a ser nosotros. El centro Jesús. ¿Cuál es el centro de este 24, 25 y todo el tiempo de Navidad? Consiste en acercarnos al Belén, acercarnos a Jesús. Primero, para vivirlo bien, para que habite, hay que hacerle espacio en nuestro pesebre, hay que limpiarlo, hay que reconciliarse sacramentalmente con el Señor. Hay que acudir al sacerdote de la parroquia o al sacerdote amigo y confesarnos, hacer una confesión general. Hay que reconciliarnos con el prójimo. Probablemente en el año hemos discutido con alguien y no nos hemos reconciliado. Probablemente no hemos pedido perdón o no hemos perdonado. Hay que darle espacio al Señor. El verdadero adorador se dirige hacia Él y va con respeto. Y esto nos lo muestra el Padre, Dios Padre, el Padre Eterno, que veía a nuestra Madre Santísima, la eligió, la escogió. Y al ver el nacimiento, podemos recordar y meditar el Evangelio en el que Jesús, en el que el Padre dice, tú eres mi Hijo, el Hijo de mi amor, en quien me complazco eternamente. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 11, y podemos meditarlo con el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 22. ¿Quién más nos muestra la contemplación hacia el Verbo de Dios que se ha hecho carne? María. La Madre Santísima, que entendía los misterios de la encarnación y la redención, los ha entendido como no los ha entendido nadie. ¿Por qué? Porque ella, para que Jesús habite, para que Jesús se encarne, el Verbo de Dios se encarne en ella, ha tenido que decir sí. Hágase en mí según tu palabra. Solo aquella persona que adora y ama a Dios puede decir, hágase en mí según tu palabra. Solo en quien está dispuesto a que se haga la voluntad de Dios en su vida y quiere seguir los designios de Dios, solo en ellos puede habitar Jesús niño en el Belén, en su propio pesebre. Cada uno de nosotros somos, en nuestra alma es como un pesebre en la cual tiene que habitar Dios, es decir, el Verbo de Dios. Por eso hay que hacerle espacio. Por eso hay que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Por eso hay que estar dispuestos a reconciliarnos con el prójimo, reconciliarnos con Dios. No puede habitar Jesús de Nazaret si es que en nuestra vida no hay reconciliación. Los ángeles, que a diferencia del diablo, Satanás, que no quiso humillarse, es decir, no quiso servir al hombre, no quiso ser servidor, ante un Dios encarnado, los ángeles acuden a darle la bienvenida. Asombrados, los ángeles le adoran y cantan a una gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. A diferencia del demonio, que no quiso hacer la voluntad de Dios. Por eso se da lo que dice el libro del Apocalipsis, la caída de los ángeles.
¿Y esto qué nos quiere decir? Que cuando hay orgullo, cuando hay soberbia, cuando no hay deseo de servir y de obedecer a Dios, no nos podemos convertir en verdaderos adoradores y Jesús no sería el centro en la Navidad y en nuestra vida. Por otro lado, otra figura de adoradores a la que el Señor nos llama, y es más, se asemeja más a nuestra condición, es la de los pastores y vecinos que, atraídos por lo que les contaron, acudían curiosos, eso lo vemos en el Evangelio de Lucas capítulo 2 versículo 18, a ver qué había sucedido en ese pesebre. Es decir, acudían con sencillez, con humildad. Por eso es importante detenernos si es que queremos ser realmente, queremos que esta Navidad sea distinta o mejor que las otras Navidades. Es importante detenernos en la actitud, en la práctica, en lo que hicieron los pastores y vecinos. Primero, detenernos en la actitud de esta gente sencilla y pobre. Y a pobreza no me refiero solo a pobreza material, sino a aquel que se considera pobre, es decir, necesitado, que reconoce su pobreza humana, sus limitaciones, acude a Jesús para contemplarle. Dios demostró su amor al verdadero pobre, a los pobres, enviando sus ángeles como mensajeros para que les comunicaran la buena noticia de que ha nacido el Mesías, el Salvador. ¿Y esto qué nos quiere, en qué nos ayuda a nosotros? De muchas maneras esenciales para nuestra vida. La condición esencial de la obediencia está en la pobreza, en reconocer nuestras propias limitaciones, reconocer nuestras culpas, reconocer nuestros pecados, reconocer que necesitamos dirigirnos hacia Él, adorarle, arrodillarnos, postrarnos ante Él y reconocer que le necesitamos. Unos van a adorar a Jesús desde cerca, que eran los pastores y vecinos, y otros desde lejos, que son los Reyes Magos. Los Reyes Magos sabían, buscaban y van hacia la luz. Los otros se sorprendieron, los pastores, por el acontecimiento, por eso se dirigieron a ver qué había sucedido. ¿Cuál fue el motivo de que acudieran al pesebre? ¿Y cuál es el motivo por el cual nosotros nos acercamos al Señor? ¿Cuál es nuestra actitud? Los pastores y los reyes se distinguieron por una condición de fe obediente. Los pastores creen con sencillez, creyeron ante el milagro. No existen en la actualidad miles de personas que no se toman la molestia de estudiar con transparencia, con sinceridad, todos los acontecimientos en la actualidad, las manifestaciones de la Virgen, de Lourdes, Fátima, Akita. ¿Cuántas personas, por más de que la Virgen se ha manifestado y nos dirige hacia su Hijo, no creen? Los pastores sometieron su entendimiento al ver a un Mesías, al Mesías, en el pesebre. Se mostraron ante él sorprendidos. La gente se asomaba y veían no solo veían a un niño cualquiera,
sino que se acercaban a adorar, creyeron. Esa es la fe de los pastores. ¿Tenemos esa fe sencilla? Fueron a prisa, buscaron al niño por los alrededores hasta que lo encontraron. ¿Creemos en lo que Dios nos regala? Nuestra fe es activa y nosotros en esta Navidad, ¿cómo nos acercamos hacia Jesús? Si nosotros buscamos vivir una verdadera Navidad, el centro tendría que ser acudir a la Santa Misa con respeto, bien vestidos, reconciliados y con actitud de adoración. Con actitud de adoración porque cuando se hace presente sacramentalmente, estamos llamados a tener la postura de adoración, que es arrodillarnos ante Jesús sacramentado. Es tu fiesta, es el santo sacrificio del altar, pero es la fiesta del nacimiento del Señor. Es decir, cuando acudo, no solo en esta Navidad, sino durante todo el año, la actitud de reverencia, de arrodillarse y contemplar a Jesús que se eleva, que es elevado en el momento de la ostentación, lo contemplo, lo adoro, porque está presente cuerpo, alma y divinidad. Esa es la actitud de respeto que tenemos, de reverencia, de adoración. Eso es a lo que nos llama el Señor a vivir en esta Navidad, pero también para todo el año. Porque en la medida en que yo vaya con el debido respeto y adoración, reverencia, cuando luego nos dirijamos al Belén en nuestras casas, esa adoración, aunque la imagen, el Belén de casa sea de fibra de vidrio, de madera o de yeso, esa adoración a Jesús mismo, presente, cuerpo, alma y divinidad, tiene que conducirme hacia cuando vaya hacia la imagen. Si bien es cierto, no es la presencia real, cuerpo, alma y divinidad, pero representa lo que es y lo que realmente queremos vivir, que es de que ese niño habite en nuestros hogares, habite en nuestras almas, destapándolo, cogiéndolo, besando sus pies, como signo de que yo quiero que habite en mí. Quiero que habite en mi hogar, quiero que habite en lo más profundo de mi ser. Y si nos damos cuenta, al besar los pies del niño, ese inicio nos va a llevar, cuando nos toque el Viernes Santo, en el momento de la adoración de la cruz, con la debida reverencia, a besar los pies de aquel que ha dado la vida por nosotros. Y no es casualidad de que cuando construimos el pesebre en las parroquias o en las casas, como una especie de cueva, se asemeja a Jesús en el sepulcro. Porque la divinidad se ha hecho pequeña. Y para nosotros poder adorarle en espíritu y en verdad, es importante que nos hagamos pequeños. Es muy importante que nos hagamos pequeños. Y la pequeñez se nota en la obediencia, en la sencillez, en el perdón, en la reconciliación. Nos vamos a una pausa y luego retomamos. Si alguno tiene algunas preguntas, y después de la pausa se les podrá contestar, sea en llamadas o por el mensaje por WhatsApp.
En Radio María estamos compartiendo, confirmando nuestra fe en Navidad. Nos acompaña el Padre Jair Bolaños con el tema Adoradores de Belén. Y a esta hora de la mañana también puedes compartir con nosotros marcando el 20 48 720, 20 48 720. Puedes escribirnos un WhatsApp al 914-05-1111. 914-05-1111. Indicas tus nombres completos y de dónde te comunicas. Radio María te acompaña noche y día. Continuamos. Bueno, continuamos con ese tema de hoy, Adoradores del Belén. Y si alguno tiene algunas preguntas, las puede dejar por el WhatsApp o hacer una llamada. En este tema es importante, como dije antes de la pausa, detenernos en los pastores. Hay quienes creen que Dios existe, pero no le adoran. Hay quienes creen en la existencia de Dios, pero no quieren vivir conforme a lo que Él quiere. Creer también implica obedecer, implica tener una fe viva. Creer y obedecer a un Cristo que se nos ha mostrado en la historia y que lo podemos leer, meditar, profundizar, rezar con los evangelios. El Cristo de la abnegación del pesebre y de la cruz. El Cristo que se anonada, que se hace pequeño para dar la vida por nosotros y para morar entre nosotros, como nos muestra sobre todo este tiempo de Navidad que se acerca. Da la vida y se hace pequeño. Entonces, Dios nos muestra el camino para vivir santamente, cristianamente, esta Navidad, que es el hacerse pequeño. Cuando nosotros nos acercamos a la misa y estamos en actitud de adoración, arrodillados, contemplando, se nos muestra a través del cuerpo de Cristo, la hostia consagrada del cuerpo de Cristo, la actitud de adoración y también se nos muestra cada vez que que el sacerdote celebra la misa, cómo el Señor se hace pequeño por nosotros para que nosotros lo podamos contemplar. Contemplar en el cuerpo de Cristo, para que luego, cuando acabe la misa y nosotros podamos prolongar lo que se vive y lo que se celebra en la Santa Misa, en particular en este tiempo de Navidad, es el centro Jesús niño que se hace presente, Jesús niño que quiere habitar en nuestras vidas. Hay una llamada, entonces hacemos
de Jorge del Cercado de Sí, Lima. bueno, ¿cómo está padre? Buenos días. Sí, te Sí, escucho. sí, padrecito. Qué bonito este tema que está tocando y de suma importancia, ¿no? Eh, Saber, adoradores de Belén. Yo siempre me pregunto, ¿no? No acabo nunca de preguntarme por qué Dios, nuestro Santísimo Padre Celestial, quiso que su único hijo Jesús, que es nuestro Salvador, y quiso que naciera en Belén, ¿no? Ahí decían, ¿acaso de Belén puede salir algo importante? Y mire lo que tenemos, ¿no? El Salvador. Y es un sitio, pues, muy humilde, ¿no? Y más todavía donde nació, y más aún donde sirvió de cuna eh, a, a, a nuestro Señor, ¿no? Que es el pesebre. Eh, yo digo, ¿no? Sí es importante ser adorador de Belén, de lo que significa esa adoración, de que por qué nuestro Señor nació en ese lugar muy importante, ¿no? Si nosotros comiéramos panetón todos los días del año, o chocolate todo del año, seguramente no nos parecería nada extraordinario comerlo en esta época de Navidad, porque lo hemos comido todo el año. Yo creo que deberíamos de ser adoradores del Señor todo el año, ¿no? De adoradores de Belén todo el año. Y no solamente eso, sino que también contemplar de que sí, hay mucha gente que, que no tiene a veces ni qué comer, ¿no? Y que lo pasan durante todo el año. Y bueno, la gente que sí tiene, se acuerda de esa gente que no tiene, bueno, en diciembre, ¿no? El 24 o 25 de diciembre ya. Yo creo de que deberíamos de ser adoradores de Belén todo el año, para que podamos sentir que esa gente que nos necesita y que esa gente también que necesita también tenga que comprender que no tenga que estar esperando cada fin de año para que extender la mano, ¿no? Sino que también eh, tengan algo de misericordia y también se pongan a trabajar y a salir adelante. Eso es lo que quería participar, Padrecito. Muchas gracias. Disculpe la molestia. Muy bien, sí, está muy bien. Si nosotros nos ponemos a analizar la Sagrada Escritura, a través de la historia de la salvación, Dios, a veces nuestros pensamientos no son, bueno, nuestros pensamientos son los de Dios. Si estamos estrechamente unidos en la oración, en la comunión con Él y en la humildad, buscaríamos siempre hacer su voluntad y comprenderíamos los designios de Dios en nuestras vidas. Pero si nosotros, como te dije al inicio, nos ponemos a analizar las partes de la historia de la salvación, nos damos cuenta de que Dios siempre ha amado a lo pequeño. Se escogió un pueblo que no era contado pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de la antigua alianza. Escogió a David como rey cuando David no era contado ni siquiera por su padre. El padre le presenta para que sea ungido, para que sea ungido como rey a todos sus hijos menos a David, el pastorcito, ¿no? El último de los hijos, el que no era contado entre los hermanos. Si seguimos analizando, Dios escoge lo pequeño. Ese llamado, esa forma de escoger, está en su designio infinito, en la sabiduría, porque Dios es la sabiduría, no es alguien que obtiene sabiduría, sino es Dios es mismo la sabiduría. Es lo que Dios hace. Dios escoge también a María, una pequeña niña que estaba entre 13 y 15 años, o 16. Pequeña. No escoge una reina, escoge una pequeña muchachita, virgen, como cooperadora, como colaboradora, como corredentora, la escoge a ella y a quien para los ojos de los hombres es una persona no contada, insignificante, como el pueblo de Israel, como David, como María, pero para los ojos de Dios, escogidos
para manifestar su designio de salvación. Y Dios ha querido mostrarnos que para llegar al reino de los cielos hay que hacernos pequeños como el niño. Por eso también en el Evangelio Jesús dice, para ir al reino de los cielos hay que ser como estos niños. ¿Y cuál es lo característico de los niños? Lo característico de los niños es sorprenderse a lo que le dicen los papás, su papá o mamá, dejarse llevar. Un niño se deja llevar y cree todo lo que le dicen sus padres. Lo normal es que obedezca. Es lo característico del pequeño, es decir, del verdadero humilde. Porque mientras vamos creciendo, nos podemos hacer más soberbios. Por eso, si nosotros recordamos el Evangelio en la que van a apedrear a la mujer sorprendida en fragante adulterio, Jesús ¿qué dice? El que esté sin pecado que tire la primera piedra. ¿Y qué dice el Evangelio? Se comenzaron a retirar, comenzando por los más viejos. Es decir, cuando nos hacemos más viejos y nuestro corazón no está en Dios, somos más soberbios y juzgamos más al prójimo. Por eso el Señor, si nos hacemos más viejos, el Señor nos invita a tener un corazón de niño que se deje guiar por Él. Es decir, la inocencia, la sencillez, la humildad, la pequeñez, el dejarse llevar por Dios y no creerse Dios. Hay otra llamada. Ana, de la Perla Callao. Buen día, padre. Buen día. Estoy escuchando el tema con mucha atención y quería preguntarle acerca del nombre del sacerdote que usted mencionó y que, digamos, tenían la costumbre de en época de Navidad dar regalos a la gente necesitada. Eso me Ya, interesa. San Nicolás de Bari, Vale, hace ya, 1700 años. Sí, ya. ¿Hace qué? 1700 Ah, años. 1700 años. Sí, Ya. Nicolás de Bari. sí, Muchísimas San Nicolás de gracias, padre. Bari. Sí, San Nicolás de Bari, sí. Sí, puedo decir algo pequeño de San Nicolás de Bari. Nace en Patara, en una pequeña ciudad marítima de Licia, en Turquía meridional, alrededor del siglo III, lógicamente después de Cristo. Su vida estuvo fundamentada en la obediencia, se quedó huérfano de muy joven, de ambos padres, se convirtió, lógicamente, muy característico en él es la meditación del Evangelio del joven rico. Usó toda la fortuna, porque su familia era de mucho dinero, la fortuna paterna para atender a los necesitados y enfermos y pobres. Fue elegido obispo de Mira y bajo el reinado del emperador Diocleciano fue exiliado y encarcelado. Después de ser liberado, en el 325 participó en el Concilio de Nicea, que es el que mencioné, y murió en Mira el 6 de diciembre del 343. Hay muchos episodios conocidos de su vida. Entonces, para resaltar, lo más conocido es eso y lo que dije al inicio, ¿no? Hay mucho sobre él. Fue obispo, ojo. Sí. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, ya nos queda poco. Sí. Bueno, entonces, antes de acabar, yo quería hacer unas preguntas para que mediten, para que cada uno medite y sobre todo yo les invito en estos días a intensificar la oración para poder ser verdaderos adoradores eucarísticos y, y lógicamente del pesebre para que permanezca en nuestras vidas. Los ador- También nosotros tenemos nuestro pesebre diario durante todo el año, que es la Eucaristía. Nuestra fe, es importante que nos preguntemos, ¿es verdaderamente viva?
Si es viva, viva no es hacer muchas cosas, sino es en la práctica, pero también en la contemplación y en la meditación a Jesucristo Eucaristía, adoradores eucarísticos. Si soy adorador, quiere decir, y es importante que nos preguntemos si es que realmente tengo el verdadero respeto hacia Jesús Eucaristía, en mi vestimenta, en mis actitudes en la misa, si apago el celular, si no me pongo a conversar, si estoy dispuesto a escuchar la palabra, porque la palabra me predispone a poder adorarle en la Eucaristía y luego en la adoración eucarística, si los jueves eucarísticos o si tengo la dicha de que hay en mi parroquia que esté 24/7 la exposición al Santísimo o en el lugar donde vaya. Tengo el verdadero respeto, devoción, reverencia, actitud de adoración, cómo entro, cómo me dirijo hacia Jesús cuando ingreso al templo, a la parroquia, a la iglesia, si realmente hago genuflexión o en su defecto por salud la debida reverencia. Si realmente hay una verdadera devoción a Jesús Eucaristía, porque es el pesebre que tenemos durante todo el año, el que es el Verbo de Dios que se hace pequeño para que nosotros lo contemplemos. Por eso es importante, y eso también se ve en cuánto esmero y delicadeza y amor tengo para armar el pesebre, el Belén en mi casa. Y si realmente cuando llegue el momento de las 12, como tenemos mucha costumbre, sobre todo acá en el Perú, de dirigirnos hacia Él y cantarle a Él, adorarle a Él, cantarle villancicos, adorar, besar al niño, porque el centro es Él, no la comida, no los regalos, sino la familia en torno a Él. Y luego nos alegramos, lógicamente, comiendo alguna delicia que se puede preparar en casa, pero el centro es Él. ¿Qué tanta devoción tengo a Jesús niño? ¿Y con qué tanta frecuencia acudo al pesebre que se ha construido en casa a contemplarlo antes de salir, antes de dormir? ¿Con qué tanta frecuencia voy a adorar a Jesús Eucaristía en mi parroquia? Y también esa adoración se ve en la práctica, si es que realmente somos obedientes a los designios del Señor. ¿Y cómo me doy cuenta? ¿Qué tan frecuente es mi comunión? ¿Qué tan frecuente es mi diálogo con Él? No te digo que tienes que estar 3, 4, 5, 10 horas. Puede ser 1 minuto diario, puede ser 2 minutos, todo en la medida de tu tiempo. Sin, lógicamente, sin posponer nuestras obligaciones. Bueno, espero que estas preguntas nos ayuden a profundizar en la Navidad para ser verdaderos adoradores y dejar que Jesús sea el centro en nuestra vida. Que tengan una feliz Navidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.